nuestro Padre Celestial Dios, te damos muchísimas gracias por tu amor y por tu gracia, especialmente por concedernos este momento, donde podemos estudiar el sexto libro de la serie Historia de la Redención que ha sido publicado, que será publicado en inglés. Y te agradecemos mucho por este tiempo de compañerismo y adoración juntos al estudiar tu palabra, y oramos, Padre, que mientras nosotros participamos en tu historia de redención, que realmente podamos llegar a ser los levitas espirituales, los sacerdotes espirituales que pueden servir en tu tabernáculo espiritual, que podamos proclamar tu palabra, que podamos ministrarte a ti y ministrar a la iglesia para que tú recibas toda la gloria. Gracias por este tiempo que nos has concedido. Que seamos bendecidos en comunión contigo y entre nosotros, y oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que gracias una vez más por estar con nosotros durante el último mes, estas últimas 4 semanas. El título de hoy es El sacerdocio y la historia de la redención, y continuamos con el tema de la semana pasada acerca del sacerdocio y el primogénito. Así que esta es la segunda y última conferencia sobre este tema. Tengo aquí el libro en inglés que se publicará. Bueno, supongo que ya está publicado. De hecho, ahora mismo se está enviando a Estados Unidos y debería estar disponible hacia finales de abril a través de la distribución de CLC. Así que Amazon, eBay, Barnes Nobles, esos canales recibirán este libro para su distribución y haremos anuncios a medida que suceda. Así que, el sumo sacerdote eterno del juramento del pacto. Han pasado como 7 años desde que se publicó el último libro en inglés, así que realmente este es un tiempo muy bendecido para nosotros. Y, bueno, los estudios del mes pasado no han estado en los detalles que están en este libro, pero cubren mucho del trasfondo que creo que es importante. Mientras estudiamos el sacerdocio, mientras estudiamos las genealogías, mientras estudiamos los deberes de los que eran responsables los sacerdotes, y como esto nos lleva a Jesucristo. Así que hoy vamos a concluir nuestro estudio sobre el primogénito y me gustaría que leamos juntos Números capítulo 3, versículos 40 y 41 como nuestra escritura de apertura. Luego el Señor le dijo a Moisés: Cuenta a todo primogénito varón de los hijos de Israel de un mes de edad en adelante y haz una lista con sus nombres. Tomarás a los levitas para mí, yo soy el Señor, en lugar de todos los primogénitos. Entre los hijos de Israel y el ganado de los levitas, en lugar de todos los primeros, en lugar de todos los primogénitos, entre el ganado de los hijos de Israel. Y esta es la palabra de Dios. Amén. Así que al mirar este versículo, vemos el mandato de Dios. Primero haz un censo de todos los primogénitos en Israel y luego tomarás a los levitas. Dios quiere que el pueblo sepa cuántos primogénitos hay. Y de acuerdo a su palabra, el primogénito le pertenece a Dios. Así que en Éxodo capítulo 13, versículo 2, dice: Santifícame todo primogénito, el primer fruto de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de bestia. Me pertenece. Así que el primogénito es realmente importante porque le pertenece a Dios. Así que, si recuerdas la escritura con la que abrimos la semana pasada, Éxodo, capítulo 4, versículo 22 y los siguientes, entonces dirás al faraón: Así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Así que cuando vemos que Dios dice: Santifícame todo primogénito, lo que Dios está diciendo es: haz santo todo lo que es mío. Así que nosotros, que somos los primogénitos espirituales, es Dios diciendo: Tú eres mío. Y Éxodo capítulo 4, versículo 23, así que te digo: deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Mira, yo mataré a tu hijo, tu primogénito.
Así que aquí realmente vemos esta noción de redención. Mira, ¿qué es la redención? Es como que algo debe ser entregado o, en muchos casos, una deuda debe ser pagada para poder recibir otra cosa. Así que si estabas en la cárcel y dices que has sido redimido, o bien cumpliste tu condena o tal vez alguien pagó todas tus deudas. Sabes, si, digamos, un negocio salió mal y te metieron a la cárcel. Por eso, alguien pagó todas tus deudas y has sido redimido porque lo que se debía ya fue pagado. Y ahora eres libre. Así que vamos a ver esto de nuevo hacia la conclusión. Pero para liberar al primogénito de Dios, en realidad el primogénito del faraón, el primogénito de todo Egipto, fue tomado. Y volviendo a nuestra escritura inicial, Números capítulo 3, Dios está diciendo, ok, el primogénito me pertenece. Pero en lugar del primogénito de todos los demás, dame a los levitas. Así que ellos serán espiritualmente los primogénitos. Así que hoy vamos a analizar esta idea y por qué es tan importante. Entonces, la importancia del primogénito. Si vemos Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, Dios está estableciendo un estándar de por qué el primogénito debe ser considerado el más importante. Así que da este ejemplo. Pero incluso si un hombre tiene, digamos, dos esposas y ama a una pero no a la otra, pero si la esposa no amada resulta dar a luz al hijo primogénito, el padre debe reconocer eso. Así Deuteronomio 21, 17. Pero al hijo de la aborrecida reconocerá su primogénito y le dará el doble de lo que posee. Porque él es el principio de su fortaleza, suyo es el derecho de la primogenitura. Así pues, según las leyes israelitas sobre la herencia, el hijo primogénito recibe el doble de lo que recibe cualquier otro hijo en la herencia. Entonces, si un padre, por ejemplo, tiene $100 y tiene, digamos, dos hijos, entonces el primer hijo recibe el doble. Entonces, ¿cuánto es eso? Así que el primer hijo en realidad recibe 2/3 de la herencia y el segundo hijo recibe 1/3. Ese era el estándar de cuánto recibía el primogénito en la herencia. Vemos esto con Jacob. Mira, Jacob tenía una esposa a la que amaba. Esa era Raquel. Y había una esposa a la que realmente no amaba. Esa era Lea. Pero Lea le dio el hijo primogénito y ese fue Rubén. Pero mira lo que Jacob incluso reconoce en Génesis capítulo 49, versículo 3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el principio de mi vigor, sobresaliente en dignidad y sobresaliente en poder. Así que, según esta confesión, incluso Jacob reconoce que Rubén debió haber sido el primogénito que recibiera la mayor herencia. Sin embargo, si conocemos la historia de Rubén, él en realidad fue y se acostó con Bilha, la concubina de su padre. Violó el lecho de su padre. Así que perdió este derecho de primogenitura. Y para no hacer el cuento largo, en el pacto de la antorcha, Judá se convierte en el primogénito genealógico, José se convierte en el primogénito del pacto, pero Rubén perdió su lugar. Pero eso no cambia el hecho de que, propiamente, el primogénito es el principio de la fuerza del padre. Se supone que él debe heredar todo, o la mayor parte de lo que tiene el padre, para continuar con su legado. Y esta es la responsabilidad del primogénito. Y el primogénito de Dios. Esto lo revisamos la semana pasada, pero él fue llamado fuera de Egipto. Éxodo capítulo 4, versículo 23. Deja ir a mi hijo para que me sirva. Mira, el hijo, este es el hijo primogénito. Déjalo ir para que me sirva. Así que Oseas 11:1, cuando Israel era un niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo.
Y también vimos la semana pasada en Mateo 2, versículos 14 y 15, como cuando Jesús huyó de la persecución de Herodes y Dios lo llamó de regreso, se cumplió esta profecía de Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. Porque Herodes se sentía amenazado por Jesús. Porque los tres sabios vinieron a decir, venimos a adorar al rey. Y Herodes quería deshacerse de cualquier amenaza potencial. Así que mató a todos los niños menores de 2 años. Y José tomó a Jesús y a María y huyeron a Egipto. Pero luego, después de que Herodes murió, ellos regresaron. Así que esto fue el cumplimiento de la profecía que Oseas había dicho. Y este es el hijo primogénito de Dios llamado fuera de Egipto. ¿Pero por qué fue llamado fuera de Egipto? Egipto, para que el hijo pueda servir al padre. Así que tenemos que echarle un vistazo a esta palabra, servir, en Éxodo 4:23. Deja ir a mi hijo para que me sirva. Y en hebreo, esto es abad. Y esta debería ser una palabra muy familiar. ¿Dónde hemos visto antes esta palabra abad? Si recordamos Génesis capítulo 2, versículo 15, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Así que aquí, cuando el hombre, Adán, fue puesto en el jardín del Edén para servir a Dios, Génesis 2:15 dice que esto era para cultivar abad y para cuidar el jardín. Así que este acto de servicio es un acto de adoración. Adán fue el modelo del sacerdote en el Edén, pero como sabemos, falló en ese deber. Pero Adán, en este papel, era el Hijo de Dios. Mira Éxodo 4:23, deja ir a mi hijo para que me sirva. Si ves nuestro tercer versículo en la pantalla, Lucas capítulo 3, versículo 38, esta es la genealogía de Jesús, así que va desde Jesús subiendo hacia Dios. Y luego tenemos al hijo de Enós, el hijo de Set, el hijo de Adán. ¿Y cómo se llama Adán? El hijo de Dios. Así que Éxodo 4 dice, deja ir a mi hijo para que pueda quedarse. Sírveme. A Adán, cuando lo pusieron en el jardín del Edén, Dios le ordenó que permaneciera allí, permanecer, cultivar, servir en el jardín. Adán era el hijo de Dios, pero sabemos que Adán cayó a causa del pecado. Y 1 Corintios, capítulo 15, 45, que dice, está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, sabemos que esto habla de Cristo, ¿verdad? El último Adán se convirtió en un espíritu que da vida. Entonces, ¿qué? El primer Adán no pudo cumplir por causa de la caída. Cristo, el Hijo de Dios, que es llamado el último Adán. Él sí lo hizo, y por eso es reconocido como un espíritu que da vida. Mira, no es suficiente con solo recibir la vida, sino que también hay que dar vida. ¿Y cómo hacemos eso? Lo veremos hacia la conclusión, pero para adelantarles, es a través de la palabra. Y cuando servimos, debemos servir de acuerdo a la palabra. Y este es el papel, tú, el Hijo de Dios. Así que Cristo es el Hijo de Dios, pero nosotros también somos hijos de Dios. Espiritualmente, somos la asamblea de los primogénitos de Dios. Así que debemos servirle. Debemos cultivar el Edén espiritual. Y vamos a ver esto más adelante. Este es el servicio en el tabernáculo, tanto el tabernáculo histórico como el tabernáculo espiritual. Y el papel de los levitas es servir al sacerdote, y el papel del sacerdote es servir en el tabernáculo, intercediendo por el pueblo de Dios. Entonces, Números capítulo 3, versículo 6. Ahora, Aarón es el sumo sacerdote, ¿verdad? Y Números capítulo 3, versículos 7 y 8, ambos versículos concluyen con esta frase, para hacer el servicio, abad del tabernáculo. Entonces,
Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9, no está escrito aquí en la pantalla, pero dice que Dios dio el diseño del tabernáculo. Para que Él pueda habitar con su pueblo, para que Él pueda habitar con su pueblo. Así que para hacer este servicio, para hacer abad, significa que tienes que ser un levita espiritual para servir al sacerdote. Ahora vamos a ver Juan, capítulo 1, versículo 14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, la palabra griega para habitó es esqueno, esqueno, y significa armar una tienda. Significa hacer un tabernáculo. Así que la palabra se hizo carne y tabernaculizó con nosotros. Eso es, hablando de Jesucristo. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Jesús, el Hijo de Dios, vino del Padre. Él tabernaculizó con nosotros. Eso significa que necesitamos servirle. No solo le servimos en el contexto del tabernáculo espiritual, le servimos en el contexto de que Él también es el sumo sacerdote, así como los levitas servían en el tabernáculo y los levitas servían al sacerdocio. Los levitas también eran los sacerdotes, así que la línea de Aarón de la tribu de Leví, ellos eran los sacerdotes, y los primogénitos, en la genealogía de Aarón, ellos eran los sumos sacerdotes. Así que en todas estas formas vemos como el sumo sacerdocio, los levitas, los primogénitos, todos apuntan a Jesucristo como nuestro medio de redención y salvación. Así que Juan, capítulo 12, versículo 26, si alguien me sirve, debe seguirme. Donde yo esté, allí también estará mi siervo. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. ¿Por qué seguimos el mandato de Dios? Al seguir el mandato de Dios, somos bendecidos por Él. Y no es una situación en la que tengamos que hacer esto para recibir bendiciones. Dios quiere bendecirnos y de hecho ya hemos sido bendecidos. Así que para tener esa comunión con Él, para ser bendecidos al estar con Él, lo hacemos a través del servicio. Así que servimos porque somos bendecidos. Así que, regresando, trae a la tribu de Leví, ponlos delante de Aarón, el sacerdote, para que le sirvan y hagan el servicio del tabernáculo. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es nuestro verdadero tabernáculo. Así que si le servimos, lo seguimos, estamos con Él y somos honrados por el Padre. Así que estamos en tiempo de Cuaresma ahora, ¿verdad? Y, ya sabes, es algo que decimos mucho durante la Cuaresma. Sigamos los pasos de Cristo, carguemos nuestra cruz y sigámoslo. Sigamos sus pasos y suframos con nuestro Señor. Ese es el llamado del levita espiritual, del pueblo de Dios, seguir a Jesucristo para que podamos estar con Él. Y así es como somos honrados por el Padre. Así que, la conclusión. Sabes, hoy es un mensaje más corto, pero la conclusión es que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Así que Hebreos, capítulo 8, versículos 1 y 2, leamos esto juntos. Ahora, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Un ministro en el santuario y en el verdadero tabernáculo, el cual el Señor levantó, no el hombre. Así que pensemos en este versículo por un momento. Anteriormente vimos cómo los levitas han sido llamados a servir al sumo sacerdote, como los levitas han sido llamados a servir en el tabernáculo. ¿Y qué nos está diciendo Hebreos? Y me encanta este versículo, porque en el mismo versículo dice, ahora, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Así que todo lo que hemos hablado en las últimas 4 semanas se puede resumir en este versículo.
Tenemos tal sumo sacerdote, y ese es Jesucristo. Él está sentado a la derecha de Dios en el trono de la majestad en los cielos. Y Él es el ministro en el santuario, que es el verdadero tabernáculo levantado por el Señor, no por el hombre. Así que tenemos el tabernáculo espiritual y verdadero en el cual debemos servir. Tenemos lo espiritual, el sumo sacerdote, que es Jesucristo, a quien debemos servir. Eso significa que nosotros somos los sacerdotes y levitas espirituales que sirven al sumo sacerdote espiritual en el tabernáculo espiritual. Así que 1 Pedro 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclamen las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Así que nosotros somos el sacerdocio, un real sacerdocio. ¿Y qué dice? Somos posesión de Dios. ¿Qué dijo Dios cuando llamó a su pueblo de Israel? Ustedes son míos. ¿Qué le dijo Dios al faraón cuando iba a liberar a su pueblo? Deja ir a mi hijo, mi primogénito. Él es mío y me va a servir. Déjalo ir. Y así de grande es el amor de Dios por nosotros. Así que si somos los primogénitos espirituales, qué tan increíble es que, frente a la oscuridad y la muerte, Dios, que es la luz maravillosa, diga, deja ir a mi hijo. Él es mi primogénito. Ya no tienes dominio sobre él. Él es mío. Él me va a servir. Y ese es el Dios que nos llama. Ese es el Dios que nos llama suyos. Su hijo, su primogénito. Y nosotros lo llamamos Padre. Así que el hecho de que seamos los levitas, de que seamos los sacerdotes, muestra cuánto nos ama Dios. No hicimos nada para ganarnos esto. No hicimos nada para merecer esta posición. Pero por el simple hecho de haber sido creados, Dios dice, tú eres mi primogénito. Tú eres mío. Tú me vas a servir. Pero si echamos un vistazo a el primer Adán, el Adán de la creación, Dios creó todo el universo y puso a Adán a cargo de eso porque Adán era su hijo. Él era portador de su imagen y era responsable de la creación de Dios. Y Dios puso a Adán en ese lugar por el gran amor que le tenía. Y esa es la posición del sacerdocio. Y eso es lo que nosotros, como levitas espirituales, la asamblea de los primogénitos espirituales, hemos sido llamados a hacer en Jesucristo. Así que los levitas y los primogénitos. Números, capítulo 3, versículo 45. Toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos entre los hijos de Israel y el ganado de los levitas. Y los levitas serán míos. Yo soy el Señor. Miren, antes vimos como el primogénito, no importaba si eras levita, no importaba si eras de Judá, si eras de Benjamín, si eras de Simeón, de cualquier tribu que fueras, si eras el primogénito, le pertenecías a Dios. Lo mismo pasaba con los animales. Todo el ganado, el primogénito del ganado, le pertenecía a Dios. Ahora, ¿te imaginas, por ejemplo, si en Corea, en cada familia, el hijo primogénito tuviera que ser enviado al ejército y su trabajo fuera quedarse en el ejército para siempre? Eso sería una gran carga para cualquier primogénito, ¿verdad? Pero Dios dice, en vez de todos los primogénitos entre los hijos de Israel, ya hemos establecido que el primogénito le pertenece a Dios. Pero en vez de los primogénitos, donde sea que estén, de cualquier tribu que vengan, y en vez de los primogénitos de cualquier ganado, de donde sea que vengan, toma a los levitas en su lugar. Así que vemos otro nivel de redención ocurriendo aquí.
Los levitas han sido redimidos para Dios para servir como su asamblea de primogénitos en nombre de todo el pueblo de Israel, en nombre de todos los demás primogénitos. Este deber, y en realidad este honor, recayó en los levitas. Y por eso, para nosotros como levitas espirituales, somos tan bendecidos. Y no solo somos levitas, también somos el sacerdocio real, y servimos al verdadero sumo sacerdote. Así que, concluyo con esta cita de Abraham Park. El autor del Sumo Sacerdote Eterno del Juramento del Pacto, y en la página 125, tiene esta cita, así: la tribu de Leví se convirtió en una asamblea de primogénitos para reemplazar a los hijos primogénitos de Israel. Y este es el punto importante. En otras palabras, estaban completamente dedicados a la obra de redimir a todo Israel. Piensa en esto. Toda esta tribu estaba dedicada completamente a redimir a todo el pueblo de Dios. Y esto se discute en el libro 6, el sumo sacerdote eterno del juramento del pacto. Este es el trasfondo del sacerdocio. Así que la tribu de Leví es increíble en sí misma. Entre la tribu de Leví, los descendientes de Aarón son los sacerdotes. Y entre los sacerdotes, la línea de los primogénitos es la del sumo sacerdote. ¿Qué tan impresionante es este arreglo en la historia de la redención de Dios? Y la conclusión final: Cristo es el verdadero primogénito. Por supuesto, Él es el verdadero sumo sacerdote. Y nosotros somos suyas. Nosotros somos suyas. Así que Colosenses capítulo 1, versículo 18, la segunda mitad, hablando de Cristo, dice: Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él mismo llegue a tener el primer lugar en todo. Entonces decir que eres el primogénito significa que has regresado de entre los muertos. ¿Qué tan asombroso es esto? Y 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20, y luego veremos el versículo 23. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Así que, por supuesto, Cristo es el primogénito de la resurrección. Pero el versículo 23 dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Así que Cristo es el unigénito de Dios. Él es el primero entre los primeros, el primogénito, las primicias ¿de qué? De los que han resucitado de entre los muertos. Y luego, los que pertenecen a Cristo. Ellos son suyos. Así es como realmente entramos en la asamblea de los primogénitos. ¿Y cuál es el propósito de la asamblea de los primogénitos? Nacidos para redimir al pueblo de Dios. Así que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para proclamar la palabra de Dios. En su palabra está la vida, y en su palabra está el misterio de Cristo. Así que servir en su iglesia, el tabernáculo espiritual, servir a nuestro verdadero sumo sacerdote, es hacerlo en la palabra. Así que vamos a concluir aquí. Esa es mi esperanza y mi oración. Que no solo en el sexto libro de la historia de la redención sobre el sacerdocio, y no solo en la historia de la redención que se ha publicado hasta ahora, sino en toda la historia de la redención de Dios, desde el principio de la creación hasta ahora, hasta la nueva creación, es mi esperanza y mi oración que todos podamos ser parte de esa asamblea de los primogénitos. Que todos podamos ser los levitas espirituales, que todos podamos ser los sacerdotes espirituales que sirvan a nuestro verdadero sumo sacerdote, quienes sirven en el verdadero tabernáculo para que adoremos a nuestro Dios. Podemos servirle y, al hacerlo, todos podemos participar de la redención que tenemos en Jesucristo, quien es el primogénito de la resurrección.
que podamos experimentar esa vida eterna y que también seamos bendecidos al experimentarla a través de la transfiguración. Amén. Así que concluyamos con la oración y el Padre nuestro. Padre nuestro, te agradecemos mucho por tu amor y gracia. Te damos gracias porque nos has llamado a ser tuyos. Nos has llamado a estar en la asamblea de los primogénitos como tus levitas espirituales, sirviendo en el tabernáculo espiritual. Tú nos has designado y ordenado para ser tu pueblo escogido, un sacerdocio real. Y oramos para que podamos servirte, para que podamos participar de la vida eterna. Que esta bendición, Padre Dios, pueda ser declarada a todas las personas alrededor del mundo, para que las fronteras de la historia redentora puedan expandirse para abarcar toda su creación, y que nosotros, Padre Dios, tengamos comunión contigo para habitar contigo. En el verdadero tabernáculo que es el cielo, te lo agradecemos mucho. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.